Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a una emisión de su podcast Voz que clama en el desierto. Yo soy su amigo Cristian Tapia y el día de hoy nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo y en directo para todos ustedes y más allá de nuestras fronteras desde Iguala de la Independencia, Guerrero, México, en la cuna de la bandera nacional y queremos mandar un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando y aún a los que nos están viendo por medio de la plataforma de YouTube, porque quiero traerles también esta gran noticia que a partir de esta semana ya tuvimos la oportunidad y nos dimos a la tarea de que este podcast ya no solamente estuviera saliendo en las plataformas de podcast por medio de Spotify, que llegaba hasta ustedes, voz que clama en el desierto, sino también a través de Apple Podcast, que llegaba hasta sus oídos y más allá de nuestras fronteras, desde esta pequeña ciudad, Iguala, de la Independencia Guerrero en México. Ahora también estamos teniendo esta apertura y ampliando nuestras fronteras y como dice la palabra de Dios, ensanchando nuestras estacas para que nuestra tienda se haga más grande y así poder llegar a más personas y a miles de personas más por medio de las facilidades y la facultad que nos otorga esta plataforma y canal de comunicación llamado YouTube. Ya próximamente vamos a tener la oportunidad y también seguir creciendo y dando pasos más adelante, porque poco a poco estamos adquiriendo equipo para darle mayor profesionalismo y una ventaja a través de este podcast es de ir creciendo, desarrollándonos y también llegar al punto en el que no solamente sea el audio, sino también el video, que nos podamos ver y conocer en persona por medio de la cámara de video en el celular y así poder transmitir, porque ahora Spotify también ya da esa oportunidad de no solamente transmitir por medio de podcast solamente el audio, sino también el video, y que ya estamos migrando a YouTube, pues podemos también hacer que el podcast ya no solamente sea en puro audio, sino también sea una plataforma multimedia que tenga audio y video. Pues el día de hoy, gracias por sintonizarnos y gracias por estar escuchando tu podcast Voz que clama en el desierto. Te saluda cordialmente y es un honor para nosotros que tú estés aquí, tu amigo Cristian Tapia. Y quiero comenzar este podcast con una pregunta y preguntándoles y diciéndoles a ustedes que nos están escuchando, ¿en algún momento han sentido tristeza o angustia o las dos al mismo tiempo? Pues déjeme decirle que yo pasé una situación así de sentir esa tristeza, de sentir angustia en un momento muy difícil de mi vida. Esto fue en el 2021 y quiero compartirlo con ustedes que nos están escuchando porque nos hemos convertido en grandes amigos, ustedes que me oyen y yo que estoy de este lado de los micrófonos. Quiero compartirles esta experiencia en el que la tristeza y la angustia embargó tanto mi ser y lo experimenté a tal grado de que llegó el punto que no quería ni siquiera comer. No me daba hambre, no comía nada y si comía, comía poco o llegaba el punto de comer sin tener esa hambre o sin sentir las ganas de comer. Pero esa angustia que uno pasó, que yo pasé o que tú podemos vivir y experimentar, siempre viene después de que sucede algo trágico en nuestras vidas. Y lo que a mí me pasó es que en ese entonces, y para ser más exactos, fue el 1 de febrero del año 2021, fue que falleció mi madre. Fue en esos momentos en donde estábamos ya a punto de salir, donde ya había pasado lo más feo y las olas más grandes y los picos más altos de la pandemia de COVID-19. Fue en ese punto en el que, después de haber celebrado el año nuevo
del 2020 que terminó y 2021 que inició, nos sentíamos tan felices porque parecía que ya la habíamos librado, porque lo más difícil, terrible y complicado de la pandemia de COVID-19 ya estaba por terminar y ya estábamos pasando. Pero a finales de enero de 2021, no supimos cómo, ni nos dimos cuenta, ni a qué hora sucedió que mi madre se contagió de COVID-19. Fue hospitalizada en una clínica pública de los trabajadores del Estado, aquí en Iguala, un viernes por la noche. Estuvo ahí sábado, domingo, parecía que iba mejorando. Y el lunes en la madrugada yo recibo esa noticia que por muchos años me había mentalizado que iba a llegar ese día, que un día alguien me iba a llamar, uno de mis hermanos, que en esta ocasión fue mi hermana la que me marcó, me iban a decir, ¿sabes qué? Mamá falleció, mi mamá, y lo recuerdo bien como si hubiera sido ayer, y hasta está grabada en mi mente la forma en que mi hermana me llamó por teléfono a las 4 de la mañana y me dijo, Cris, mi mamá se murió. Para mí fue una noticia impactante y todavía la sigo sintiendo a tal grado de impacto que ahorita que estoy recordando y contándoselas a ustedes, vuelve a mí esa nostalgia a mi corazón y vuelve a mí ese vacío y esa tristeza que sentí hace 3 años, en febrero de 2021, y que ahora que la estoy recordando y haciendo esta remembranza para compartirla con ustedes, mis queridos amigos del podcast Voz que clama en el desierto, vuelve a mí esa tristeza. Pero también otra pregunta que cabe aquí es, ¿creen ustedes que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya vivido o en algún momento de su vida y su existencia aquí en la tierra haya pasado por momentos de tristeza o de angustia? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta en el capítulo 26 del libro de Mateo, en el verso número 37, y nos dice la palabra de Dios, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nos especifica la palabra de Dios en esta parte escritural, al final diciendo, en gran manera. Quiere decir que no fue algo leve, no se puso triste, poquito, no se angustió nada más tantito, como decimos los mexicanos, o a little bit, como podrían expresar los amigos estadounidenses. Fue una tristeza y una angustia enorme. Fue una tristeza y una angustia grande, exagerada, vasta, máxima, de gran manera, es como lo está expresando el Espíritu Santo por medio de el autor Mateo, que lo escribió Lucas por medio de Lucas en sus manos, diciendo en el libro de Mateo capítulo 26, verso 37, y Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí Jesús se encontraba, y dando un poco de contexto, en el huerto de Getsemaní, orando, sabiendo que en unos minutos o en unos momentos o en unos instantes llegaría aquel hombre que lo entregaría, aquel que lo traicionaría, aquel que recibió 30 monedas de plata para poder traicionar y pagar a Jesús y entregar a Jesús, aquel que llegaría en un momento y le diría amigo, que estaría sentado con él, comiendo con él, incluso hasta su misma mano mojaba en el plato del maestro,
pero que con un beso llegaría a entregar al Hijo del Hombre. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar hasta incluso el día siguiente de la crucifixión, en ese punto llegó a sentir tristeza y angustia de gran manera. Es como nos dice la palabra de Dios en el capítulo 26, en el verso número 37 del libro de Mateo. Pero cuando yo me encontraba estudiando y escudriñando la palabra de Dios, vino a mí una iluminación porque, sinceramente, yo leo la Biblia y estudio la Biblia todos los días. Todos los días en la mañana, lo primero que hago al despertar es orar a Dios, tener unos momentos de oración y también estudiar la palabra de Dios diario, todos los días. 6, 7 de la mañana que me levante, 5:30. Hay veces que me levanto a las 8, más los fines de semana, o cuando no hay alguna actividad que realizar, pero no pasa el día en el que tenga esos momentos de oportunidad de estudiar, de escudriñar, de leer, de memorizar y de analizar también la palabra de Dios y las oraciones. Pero fue entonces, y lo digo porque muchas veces este verso y este capítulo, y la vez pasada que hablaba con ustedes también, les traje el 25 del capítulo 25 de Mateo, hablando sobre las 10 vírgenes, y hoy quiero compartir esta parte del 26, en donde a pesar de que en otras ocasiones lo he estudiado y lo he leído y lo he repasado ya muchas veces durante toda mi vida cristiana, siempre sucede esos chispazos de iluminación que la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que nos ilumina para poder entender y recibir la revelación de la Escritura cuando nosotros nos sentamos y nos disponemos a escuchar las palabras que Jesucristo nos enseña por medio de la Biblia. Pero aquí vino esa iluminación del Espíritu Santo y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo llegar a ese punto de tener tristeza o angustia? Son dos sentimientos humanos, ¿sí o no? Todos los hemos sentido, por eso iniciaba esta plática y este podcast, Voz que clama en el desierto, con esas preguntas y con una anécdota que a mí me sucedió en el que tuve tristeza y tuve angustia. Pero lo que recibía de iluminación es que el Maestro, que Jesucristo, el Hijo de Dios, a pesar de que sintió tristeza y sintió angustia, Él no dudó. Él nunca dudó. Entonces, lo que nos está haciendo el Espíritu de Dios es que hay una diferencia entre los sentimientos humanos de la tristeza y la angustia o preocupación, es que podemos tener una línea muy delgada en el que esos dos sentimientos podemos ir más allá, pasar de esa línea y convertirlos en una depresión profunda en el que ya pensamos que nadie nos puede ayudar y llegamos al punto de caer en la blasfemia y en la herejía, porque si llegamos a ese punto, entonces vamos a creer que ni siquiera Dios nos puede ayudar. Por eso Jesucristo nada más sintió tristeza y angustia, pero no llegó al punto de deprimirse y tampoco de dudar, porque aquí la cuestión del sentimiento humano es la tristeza y la angustia, pero la duda no es un sentimiento humano. La duda es incredulidad. La duda es llevar nuestra fe y que nos haga falta. Si recuerdan la parte escritural de la Biblia, cuando
Pedro caminó sobre las aguas y que las aguas siempre han representado los problemas, las dificultades, las vicisitudes de la vida, todo aquello que nos está preocupando y angustiando y dando tristeza, eso representa la tempestad, el mar, las olas, el agua que viene impetuosa sobre nosotros y que pasaron los discípulos cuando se encontraban en el mar de Galilea. Y el mar fuertemente estaba meneando la barca, hundiéndolos a punto de, y le hablan al maestro y le dicen, ¿no ves que vamos a perecer? Ellos ya estaban seguros de que iban a morir. Y fue el punto en el que llevaron su fe a creer que les iba a pasar algo malo, pero dudando del maestro de Jesús, que él estaba con ellos en esos momentos tan difíciles, él estaba con ellos. Y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Yo estoy aquí con ustedes, yo estoy viendo cómo está la tempestad pasando sobre su cabeza, cómo la barca se mueve y cómo vienen las olas, vienen los vientos, la tempestad, pero yo estoy aquí, no duden. Y cuando Pedro le dice, maestro, yo ya vi que eres tú, déjame ir sobre el mar y caminar sobre el agua y sobre el mar. Pedro va, camina, avanza hasta Jesús, incluso llega al punto de darle la mano, pero sucede algo inesperado para Pedro. Cuando empieza a azotar el mar y los vientos y las olas, Pedro comienza a hundirse. Porque en esos momentos Pedro lo que hizo fue dudar. Su fe le faltó, su fe se puso en el viento, en el mar, en las olas. Y no solamente se entristeció y se angustió Pedro por ver la tempestad, sino que pasó al punto y dio ese paso y ese salto en el que él dudó. Pero aquí la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso número 37, no nos está expresando que Jesucristo, el Hijo de Dios, dudó. Él dijo que tuvo tristeza y angustia, pero no pasó a ese punto de querer dudar, ni que le faltó la fe. Él estaba seguro de lo que iba a pasar, por eso tuvo tristeza y tuvo angustia. Y nosotros podemos vivir y experimentar esos sentimientos humanos, pero ¿cuántas veces hemos dudado? Nos hemos deprimido, nos ha faltado la fe y hemos pensado y al punto de creer que no tenemos solución, que no hay solución, que no hay quien pueda ayudarnos y que Dios no es capaz de solucionar nuestros problemas. Este es el punto en que nosotros no debemos pasar. Esa es la línea tan delgada que no debemos traspasar y no dar ese paso entre la tristeza, la angustia y convertirla en duda, porque entonces estaríamos faltando a nuestra fe, nos faltaría la fe y no se cumpliría la palabra de Dios que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, y es pues la fe, la certeza. Ya no estaríamos seguros de que Dios puede ayudarnos, de que Dios puede solucionar el problema o nuestros problemas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de que no, lo que no se ve. Y dice el verso número 6 del capítulo 11 de Hebreos, pues sin fe, si no hay fe, si hay duda, la fe es reemplazada por la duda. Tener fe es lo positivo y la falta de fe es lo negativo. Tener fe es creer y confiar y dudar es no tener la fe y que haga falta en nuestras vidas. Es pues la fe
la certeza. Y dice el verso número 6, pues sin fe, cuando tenemos duda, y vamos a parafrasear esta parte y decir sin fe, con duda, dudando, es imposible agradar a Dios. Y cuando tenemos duda, entonces la palabra de Dios no se puede cumplir en nuestras vidas, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confía, porque yo he vencido al mundo. Yo voy a estar contigo todos los días. Yo te voy a ayudar. No temas, yo te ayudo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando existe la duda, esas promesas y esas palabras del Dios vivo y verdadero, que nos ha dicho a nosotros, nunca te dejaré, nunca te desampararé, no se pueden hacer una realidad en nosotros y no las podemos ver activas en nuestras vidas porque estamos dudando. Entonces, la pregunta que yo les hago a los que me están escuchando, ¿cuántas veces has tenido tristeza y esa tristeza se ha convertido en duda? Si tú has dudado, solo hay una forma de poder salir y limpiarnos de esa duda, porque la duda es un pecado. Dudar es pecado. La falta de fe es un pecado. La única forma es decirle a Dios, perdóname por dudar. Ayuda a mi falta de fe. Ayúdame porque he dudado de ti. Sé que he tenido esos sentimientos de tristeza y angustia y están bien porque son sentimientos humanos. Pero lo que no debemos permitirnos es que se conviertan en una duda. Y dice el verso número 38, y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Algo que hizo Jesús cuando él empezó a experimentar ese sentimiento de tristeza, y ya anteriormente nos había dicho la palabra de Dios que fue en gran manera. Aquí en el 38 Jesús les expresa a sus 3 discípulos, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que está tan triste hasta la muerte. Fue ese mismo sentimiento que yo experimenté cuando murió mi mamá, porque fue un sentimiento de tristeza derivado de una situación de duelo, de muerte. Y lo que Jesucristo hizo en esos momentos y que tú y yo deberíamos de hacer, y que cuántas veces hemos hecho, y es por esa la razón de que al sentir tristeza y angustia, y no hacemos lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, es cuando la tristeza y la angustia se convierten en duda. Y Jesús nos está dando la enseñanza y nos dice, cuando tú sientas tristeza y duda, para que no te falte la fe. Perdón, cuando tú sientes tristeza y angustia, para que no te falte la fe y para que esa tristeza no se convierta en duda, lo que tú y yo tenemos que hacer es una cosa, velad, velad conmigo. Ponte a orar en esos momentos en el que tú sientes esa tristeza tan grande y tan profunda, como lo sintió Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo que era de gran manera y que dijo que era hasta la muerte. Él dobló sus rodillas, él clamó a Dios
Él expresó, ponte a orar, velad conmigo. Esa es la interpretación de lo que el Espíritu Santo nos está queriendo dar a entender. Lo que debemos hacer es ponernos a orar. ¿Cuántas veces has orado tú? ¿Cuántas veces he orado yo? Siento tristeza y en lugar de ponerme a orar, lo que hacemos o lo que hace la mayoría es salir corriendo sin preguntar, ir a la tienda, ir al bar, ir a la cantina, ir con los amigos, comprar una botella, agarrar el whisky, el tequila, el alcohol, la cerveza. Eso es lo que hacemos, sí o no. O eso es lo que la mayoría de la gente que nos está escuchando hacen. O lo que en la normalidad en el mundo común y corriente hacen todos los días cuando sienten tristeza, angustia, preocupación o una forma de poder escapar de sus problemas y de su realidad. Se van y se refugian en el alcohol, en las drogas, en los vicios para poder aliviar esa tristeza y angustia y preocupación, y que la duda que los embarga no la pueden controlar porque no hay quien los pueda ayudar. Pero tú y yo sí tenemos a alguien que nos pueda ayudar, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en oración, orando y creyendo, y en mi nombre lo recibiréis, porque yo iré al Padre, intercederé por ustedes para darles esa respuesta. Por eso Jesucristo lo que hizo fue orar. Y dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aparte de que Jesucristo, el Hijo de Dios, oraba y clamaba a Dios postrado en tierra, con su rostro en tierra, Él le dijo una palabra muy importante al Padre, que tú y yo deberemos expresar y deberíamos expresar, y que muchas veces en nuestras oraciones, y cuántas veces no lo hemos hecho así, que cuando oramos le decimos, Padre, quiero que hagas esto, el otro, aquello. Padre, te pido aquí, allá y acuya. Padre, cúmpleme esto. Padre, haz esto. Pero Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que está nada más a expensas de escuchar nuestras solicitudes, nuestras peticiones, y está presto para que nosotros le demos la orden a través de la oración, y al chasquido de nuestros dedos, Él haga lo que nosotros queremos o le estamos pidiendo. Jesús expresó y dijo, sí, yo quiero hacer esto, y orando a Dios le pidió, pasa de mí esta copa. Nosotros estamos viviendo por problemas y situaciones difíciles. Tú y yo los vivimos. Pero en esos momentos de tristeza y angustia, lo primero que debemos hacer es orar a Dios. Y siempre llegar con el corazón contristo y humillado, afligido y humildes, porque nosotros no somos dioses. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios por el cual permite que tú y yo estamos pasando por esas circunstancias. Cristo sí sabía cuál era el propósito de Dios por el cual Él estaba pasando esas circunstancias. Pero nos está dejando una enseñanza muy grande de humildad para con el Padre y decirle, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, soluciona el problema, arréglalo, hazme justicia, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque tú eres Dios, porque lo que estoy viviendo yo no sé para qué es, pero tú sí lo sabes, porque tu palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos
tus caminos. Tú sí sabes cuál es el propósito, el para qué es lo que yo estoy viviendo hoy. Y siempre hay un propósito, porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien solamente a unas personas. Y el requisito para que lo que tú estás viviendo hoy te ayude a bien es amar a Dios. Si tú y yo amamos a Dios, las cosas que pasamos, los problemas que estamos viviendo, siempre nos van a ayudar a bien. Por eso Jesucristo le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque él sabía que lo que iba a vivir y lo que estaba viviendo en esos momentos iba a ayudar para bien, y no a él, sino a toda la humanidad en todos los tiempos. Y en otra ocasión Pablo oraba a Dios y le decía, Señor, ya 3 veces he orado a ti y te he pedido que quites este aguijón. Pero ¿qué fue la respuesta del Padre que le dijo a Pablo? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que amigo, amiga, que tú me estás escuchando, si estás pasando problemas difíciles y sientes tristeza y angustia, está bien, son sentimientos humanos que Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentó y vivió de gran manera y hasta la muerte. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 37, 38. Pero hay que hacer una cosa y que tal vez la hemos olvidado y por eso hemos caído en la duda. Y hay que hacerlo, orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame con mis problemas, ayúdame a solucionarlo, trae justicia, trae venganza, tú estás en control, sí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga siempre la tuya, porque aquí el que es Dios es Él, no somos nosotros. Y Él va a utilizar todo lo que esté a nuestro alrededor y nuestras circunstancias para ocuparlo en bendición. Tal vez ahorita tú no sabes cuál es el por qué o para qué, pero Él sí lo sabe. Él está queriendo que tú y yo perfeccionemos nuestro poder, su poder en nuestras vidas por medio de la debilidad. Así que amigo que tú me estás escuchando, si te gustaría que sea Dios el que tome el control de tus problemas y los ocupe para bien, y si tú en un momento dado has dudado de Dios como consecuencia de la tristeza y la angustia, es momento de que esta tarde le pidamos perdón a Dios y le digamos estas palabras. Acompáñame con esta oración, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Padre Celestial, esta tarde te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconozco que Él murió y resucitó, y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Y te pido que seas tú el que solucione los problemas que estoy viviendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdóname por todas las veces en el que, por tristeza y angustia, en lugar de buscarte a ti, busqué en otros lados y dudé, creyendo que tú no podías ayudarme. Perdóname mi duda, perdóname la falta de fe. Te lo confieso y te doy gracias porque sé que desde ahora que Cristo vive en mi corazón, tú, Padre Celestial, tienes el control total de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos nuestros amigos que escucharon este podcast y llegaron hasta este punto e hicieron esta oración, les pido que se comuniquen con un servidor, Cristian Tapia, mandándome un correo a ideasmemorables@hotmail.com. Quiero saber de ti, quiero conocerte y quiero compartir contigo mensajes de la palabra de Dios por medio de correo electrónico. Muchas gracias. Nos vemos
en otra emisión más el próximo sábado o domingo, que estaremos grabando y transmitiendo en vivo este podcast Voz que Clama en el Desierto para todos ustedes. Nos vemos pronto.